Hola, hola, hola a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de aprender algo nuevo hoy. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Ya saben que este es su espacio para explorar, descubrir y sobre todo, disfrutar aprendiendo juntos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona y que creo que a ustedes también les va a interesar muchísimo. Vamos a hablar de algo que está presente en nuestras vidas más de lo que nos damos cuenta, algo que influye en nuestras decisiones, en nuestras emociones y en cómo percibimos el mundo que nos rodea. Vamos a desentrañar los secretos de la persuasión. Sí, así como lo oyen. La persuasión es un arte, una ciencia y una habilidad que todos podemos desarrollar. No se trata de manipulación ni de engaño para nada. Se trata de entender cómo funciona la mente humana, cómo conectar con las personas y cómo presentar nuestras ideas de una manera clara, convincente y respetuosa. A lo largo de este vídeo, vamos a explorar diferentes técnicas, estrategias y principios de la persuasión. Les voy a compartir ejemplos prácticos, estudios interesantes y algunos trucos que pueden empezar a aplicar desde ya en su vida cotidiana, ya sea en el trabajo, en sus relaciones personales o incluso en sus redes sociales. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema fascinante, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo viéndome pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana y no querrán perderse ninguna de las novedades. Créanme, no se arrepentirán. Además, suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, clic al botón rojo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar a desentrañar los secretos de la persuasión. Prepárense para un viaje lleno de descubrimientos, consejos prácticos y estrategias que les cambiarán la forma de ver el mundo. Acompáñenme. Para empezar, quiero que piensen en la última vez que alguien los convenció de algo. ¿Qué fue lo que hizo esa persona para lograr que ustedes cambiaran de opinión o tomaran una determinada decisión? ¿Fue su carisma, su lógica, su forma de presentar los argumentos, o quizás una combinación de todo esto? La persuasión es un proceso complejo que involucra muchos factores diferentes. No existe una fórmula mágica que funcione para todo el mundo y en todas las situaciones. Sin embargo, existen algunos principios fundamentales que nos pueden ayudar a ser más persuasivos en nuestras interacciones con los demás. Uno de los principios más importantes de la persuasión es la reciprocidad. Este principio se basa en la idea de que las personas tienden a sentirse obligadas a devolver favores o regalos que han recibido de otros. En otras palabras, si alguien hace algo bueno por nosotros, sentimos la necesidad de hacer algo bueno por esa persona a cambio. Este principio se utiliza mucho en el marketing y la publicidad. Por ejemplo, cuando una empresa nos ofrece una muestra gratuita de un producto, es más probable que nos sintamos inclinados a comprar ese producto después, aunque inicialmente no tuviéramos ninguna intención de hacerlo. La empresa nos ha hecho un favor, dándonos la muestra gratuita, y nosotros sentimos la necesidad de corresponderle comprando su producto. Otro ejemplo de reciprocidad lo podemos ver en las relaciones personales. Si un amigo nos ayuda a mudarnos, es probable que nos sintamos obligados a ayudarlo a él cuando necesite algo. Este sentimiento de obligación es lo que impulsa la reciprocidad. El segundo principio fundamental de la persuasión es la escasez. Este principio se basa en la idea de que las personas tienden a valorar más las cosas que son difíciles de conseguir o que están disponibles en cantidades limitadas. Cuando algo es escaso, lo percibimos como más valioso y deseable. Las empresas utilizan este principio constantemente para aumentar las ventas. Por ejemplo, cuando vemos un anuncio que dice oferta por tiempo limitado, o solo quedan pocas unidades, es más probable que nos sintamos impulsados a comprar el producto inmediatamente por miedo a perder la oportunidad. La escasez crea una sensación de urgencia que nos motiva a tomar acción. Otro ejemplo de escasez lo podemos ver en el mercado inmobiliario. Si un agente inmobiliario nos dice que hay varias personas interesadas en la misma casa que estamos viendo, es probable que nos sintamos más presionados a hacer una oferta rápidamente, para no quedarnos sin la casa. El tercer principio clave de la persuasión es la autoridad. Este principio se basa en la idea de que las personas tienden a confiar y a seguir las indicaciones de personas que perciben como autoridades o expertos en un determinado tema. La autoridad nos da una sensación de seguridad y confianza. Este principio se utiliza mucho en la publicidad y el marketing. Por ejemplo, cuando vemos un anuncio de un dentífrico recomendado por expertos dentistas, es más probable que confiemos en ese producto y lo compremos.
La autoridad de los expertos dentistas le da credibilidad al producto. Otro ejemplo de autoridad lo podemos ver en el ámbito de la salud. Si nuestro médico nos recomienda un determinado tratamiento, es muy probable que sigamos sus indicaciones, ya que lo percibimos como una autoridad en materia de salud. El cuarto principio importante de la persuasión es la consistencia ***. Este principio se basa en la idea de que las personas tienden a comportarse de manera consistente con sus compromisos y creencias previas. Una vez que hemos tomado una decisión o hemos expresado una opinión, nos sentimos obligados a mantenernos fieles a ella. Las empresas utilizan este principio para fidelizar a sus clientes. Por ejemplo, cuando una empresa nos pide que nos suscribamos a su boletín informativo o que nos unamos a su programa de fidelización, es más probable que sigamos comprando sus productos o servicios en el futuro, ya que hemos hecho un compromiso público con la empresa. Otro ejemplo de consistencia lo podemos ver en el ámbito político. Si un votante se declara abiertamente a favor de un determinado partido político, es más probable que siga votando por ese partido en las elecciones futuras, ya que se siente obligado a mantener su coherencia ideológica. El quinto principio fundamental de la persuasión es la simpatía ***. Este principio se basa en la idea de que las personas tienden a ser más influenciadas por personas que les agradan o que consideran atractivas. La simpatía crea una conexión emocional que facilita la persuasión. Las empresas utilizan este principio contratando a celebridades o personas influyentes para promocionar sus productos o servicios. Si nos gusta la celebridad o el influencer, es más probable que nos sintamos atraídos por el producto o servicio que está promocionando. Otro ejemplo de simpatía lo podemos ver en las relaciones personales. Si nos llevamos bien con alguien, es más probable que estemos de acuerdo con sus ideas o que accedamos a sus peticiones. El sexto y último principio que vamos a analizar hoy es el consenso social ***. Este principio se basa en la idea de que las personas tienden a hacer lo que ven que otras personas están haciendo. El consenso social nos da una sensación de seguridad y nos ayuda a tomar decisiones. Las empresas utilizan este principio mostrando testimonios de clientes satisfechos o resaltando la popularidad de sus productos o servicios. Si vemos que muchas personas están comprando un determinado producto, es más probable que nos sintamos tentados a comprarlo también. Otro ejemplo de consenso social lo podemos ver en las redes sociales. Si vemos que una publicación tiene muchos me gusta o comentarios positivos, es más probable que la consideremos interesante y que la compartamos con nuestros amigos. Estos 6 principios de la persuasión son herramientas muy poderosas que podemos utilizar para influir en los demás de manera ética y responsable. Sin embargo, es importante recordar que la persuasión no se trata de manipulación ni de engaño. Se trata de construir relaciones de confianza, de comunicar nuestras ideas de manera clara y convincente, y de ayudar a los demás a tomar decisiones informadas. Ahora, quiero compartir con ustedes algunos consejos prácticos para aplicar estos principios de la persuasión en su vida cotidiana. En primer lugar, es fundamental conocer a su audiencia ***. Antes de intentar persuadir a alguien, tómense el tiempo para entender sus necesidades, sus intereses y sus valores. ¿Qué es lo que le importa a esa persona? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Cuanto mejor conozcan a su audiencia, más fácil será adaptar su mensaje y hacerlo más persuasivo. En segundo lugar, es importante construir relaciones de confianza ***. La gente tiende a ser más influenciada por personas que conocen y en las que confían. Por lo tanto, inviertan tiempo en construir relaciones sólidas y duraderas con las personas que quieren persuadir. Sean honestos, sean transparentes y cumplan sus promesas. En tercer lugar, comuniquen sus ideas de manera clara y concisa ***. Eviten el lenguaje técnico o la jerga que pueda confundir a su audiencia. Utilicen ejemplos concretos y anécdotas personales para ilustrar sus puntos. Mantengan sus argumentos simples y fáciles de entender. En cuarto lugar, apelen a las emociones de su audiencia ***. Las emociones son una poderosa herramienta de persuasión. Utilicen historias conmovedoras, imágenes impactantes, o argumentos que resuenen con los valores de su audiencia. Sin embargo, tengan cuidado de no exagerar o de manipular las emociones de las personas. En quinto lugar, utilicen el poder del storytelling ***. Las historias son una forma muy eficaz de transmitir ideas y de conectar con las personas a un nivel emocional. Utilicen historias para ilustrar sus puntos, para hacer que sus argumentos sean más memorables, y para inspirar a su audiencia a tomar acción. En sexto lugar, sean persistentes, pero no insistentes ***. La persuasión es un proceso que lleva tiempo. No se desanimen si no logran persuadir a alguien en el primer intento.
Sigan presentando sus argumentos de manera respetuosa y considerada, y denle a la persona el tiempo que necesita para reflexionar y tomar una decisión. En séptimo lugar, estén dispuestos a ceder La persuasión no se trata de ganar a toda costa. Se trata de llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Estén dispuestos a ceder en algunos puntos para lograr un consenso. En octavo lugar, escuchen activamente a su audiencia La persuasión es una conversación, no un monólogo. Presten atención a lo que dice su audiencia, hagan preguntas y demuestren que les importa su opinión. En noveno lugar, utilicen el humor El humor puede ser una herramienta muy eficaz para romper el hielo, para crear una conexión con su audiencia, y para hacer que sus argumentos sean más agradables y memorables. Sin embargo, tengan cuidado de no utilizar un humor ofensivo o inapropiado. Y por último, en décimo lugar, sean auténticos La gente puede detectar la falsedad a kilómetros de distancia. Sean ustedes mismos, sean genuinos, y dejen que su personalidad brille. Ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, quiero compartir con ustedes algunos ejemplos concretos de cómo pueden aplicar estos principios de la persuasión en diferentes situaciones de su vida. Imaginen que están buscando un aumento de sueldo en el trabajo. En lugar de simplemente pedir un aumento, pueden utilizar el principio de la reciprocidad recordando a su jefe todos los logros y contribuciones que han hecho a la empresa en el último año. También pueden utilizar el principio de la escasez resaltando sus habilidades únicas y el valor que aportan al equipo. Otro ejemplo, si quieren convencer a sus amigos de ir a ver una determinada película, pueden utilizar el principio del consenso social mostrándoles las críticas positivas y la alta puntuación que tiene la película en diferentes sitios web. También pueden utilizar el principio de la simpatía contándoles lo mucho que les gustó la película a ustedes y cómo creen que a ellos también les encantará. Y un último ejemplo, si quieren convencer a sus hijos de comer verduras, pueden utilizar el principio de la autoridad explicándoles los beneficios que tienen las verduras para su salud, basándose en la opinión de expertos en nutrición. También pueden utilizar el principio de la consistencia recordándoles lo importante que es para ellos llevar una alimentación saludable. En resumen, la persuasión es una habilidad fundamental que todos podemos desarrollar. No se trata de manipulación ni de engaño, sino de entender cómo funciona la mente humana, cómo conectar con las personas y cómo comunicar nuestras ideas de manera clara, convincente y respetuosa. Recuerden los 6 principios de la persuasión que hemos analizado hoy: la reciprocidad, la escasez, la autoridad, la consistencia, la simpatía y el consenso social. Y pongan en práctica los consejos que les he dado para aplicar estos principios en su vida cotidiana. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos y amigas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que la persuasión es una habilidad que se perfecciona con la práctica, así que no tengan miedo de experimentar y de poner a prueba estas técnicas en sus interacciones con los demás. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo y cuáles son sus propias experiencias con la persuasión. Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y ahora, para finalizar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, clic al botón de me gusta, compartan el vídeo y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Adiós.